Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Quiero compartirles el día de hoy acerca de un tema que es importantísimo, un tema con el cual todos los días estamos bregando. Quiero hablarles acerca del perdón y la salud integral. Y comenzar diciéndoles que el perdón tiene dos cursos de expresión. Una es recibir perdón, que equivale a ser perdonado. ¿Cuántos han necesitado ser perdonados alguna vez? Estoy seguro que sí. Entonces ese es un curso del perdón, recibir perdón, que equivale a ser perdonado. Pero el otro curso del perdón es extender el perdón, que equivale a perdonar. Son dos vías. Y esto debido a lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 2, que declara, mire lo que declara: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué dice? Todos ofendemos muchas veces. Yo me pregunto, si yo ofendo, necesito que me perdonen, ¿cierto? Pero también tengo que saber que agredí a otro y que aquel otro tiene que suministrarme el perdón, ¿verdad? Por un lado, yo necesito recibir el perdón, pero por otro lado, yo necesito extender también el perdón. Y luego agrega el texto en Santiago: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué tremendo cómo las palabras que declaramos nos perfeccionan o nos invalidan. Qué tremendo lo que expresa Santiago. Y cuando yo veo este cuadro digo, Dios mío, nos falta bastante, nos falta mucho por aprender. Significa entonces que todos necesitamos ser perdonados, pero a la vez necesitamos perdonar a otros. Muchos podrán pensar, yo solo necesito que me perdonen. No se imagina usted el gran beneficio que trae perdonar, extender el perdón. Si cuando uno recibe el perdón de otro se siente alivio, no tiene idea usted lo que es el alivio que se siente cuando usted extiende el perdón. Entonces es interesante que aprendamos esto, porque le recalco, significa que todos necesitamos ser perdonados, pero a la vez necesitamos extender el perdón hacia otros. Y quiero hacerles un énfasis en un punto aquí, y es el siguiente: la manera como recibimos y extendemos perdón determina el efecto sobre nuestra salud y bienestar integral. Entonces, la forma como se hace es importante. Quien les habla muchas veces a lo largo de este ministerio, me he encontrado al filo de la navaja en términos de llenarme de resentimientos con situaciones y con personas. Pero a tiempo he comprendido que dejar pasar eso en mi corazón es lo peor que puedo hacer. Sinceramente, si hubiera dado lugar a esas cosas, no estuviera aquí parado frente a ustedes compartiéndoles esta palabra. Si hay algo que trae insalubridad mental y espiritual, es la falta de perdón. Por eso, usted tiene que mentalizarse en esta mañana acerca de la importancia, de la necesidad de tener, de gestionar el perdón para adquirir una buena salud integral. Ahora, revisemos el cuadro completo de la incidencia del perdón
en la salud integral. Pues bien, esto lo vamos a hacer a través del Salmo 32, versículos 1 al 5 en una primera parte. Escuche lo que dice este salmo: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. ¿Qué pasa al que se le perdona? Dice, dichoso. A quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego agrega el salmista: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Este salmo es toda un cuadro terapéutico del Señor que nos muestra de una forma contundente todos los beneficios y todas las cosas negativas que pasan en el cuadro de perdonar o no perdonar. El perdón, ya lo vimos bíblicamente, trae salud integral. Pero aterricemos un poco sobre este tema mediante el salmo que acabamos de leer. La persona que busca y recibe perdón se recupera de 4 condiciones. Se lo repito: la persona que busca y recibe perdón se recupera de 4 condiciones. Primera condición: cuando usted busca y cuando usted recibe perdón, número 1, se recupera del deterioro de su condición física. ¿Y por qué lo digo? Porque dice el Salmo 32, en su primera parte dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Y cuando hablo de recibir y de extender perdón, estoy hablando también de recibir el perdón de Dios, hermanos. ¿Sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que todos los días, 24 horas, 365 días del año, está con sus manos extendidas, dispuesto a extenderte el perdón que tú necesitas. ¿Y qué debemos hacer? Recibirlo. ¿Cuántas veces nos ha costado recibir el perdón de Dios? Venimos a la iglesia, no sabemos si pedirle perdón, nos sentimos avergonzados, nos sentimos culpables. Y mientras dejamos que eso vaya pasando, ocurre lo que está diciendo el salmista: hay deterioro en nuestra condición física. Mientras guardé silencio, ¿qué dice? Mientras guardé silencio, es decir, cuando yo guardo silencio, es que yo me guardo las cosas para mí mismo. Mis huesos, ¿qué dice? Se fueron consumiendo. Miren, hermanos, hay enfermedades vinculantes con la aflicción interior, emanada de la falta de recibir o de dar perdón. Dice el texto: mis huesos. Fíjese que la palabra hebrea que se traduce aquí, por extensión, se refiere al cuerpo. Y los huesos representan la sustancia, representan la esencia de la persona, representan la fuerza del individuo. Una persona que tiene sus huesos adoloridos, esa persona no se puede mover hacia ningún lado, sino que le cuenten los que han padecido de chikungunya. No se pueden mover. Es una enfermedad que puede durar hasta 2 años, esa situación de dolor en las articulaciones, y se puede extender ahí una artritis de pronto a partir de esa enfermedad temporal. ¿Se puede imaginar usted lo que está diciendo el salmista aquí? El deterioro de la condición física. Mis huesos, dice. Se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo a la sustancia. Dice, se fueron consumiendo. Se fueron consumiendo. ¿Y qué implica eso que se fueron consumiendo? Tiene por implicación desechar por causa de un uso máximo y extremo. Es decir, los huesos se fueron gastando, se fueron consumiendo, se fueron envejeciendo. Qué tremendo todo lo que trae el no saber recibir y dar perdón.
afecta tu condición de salud integral. Yo les pregunto, ¿habrá alguna descripción más dramática de los estragos físicos que causa la falta de perdón? Yo creo que no, sinceramente. Por eso, cuando usted y yo vinimos al Señor y Él nos extendió el perdón, ¿qué sentimos? Sentimos un nuevo nacimiento, sentimos que volvimos a renacer, sentimos que algo se había despejado en nuestro interior. Y eso es glorioso, eso es maravilloso, y eso está disponible para nosotros permanentemente, porque lamentablemente por nuestra naturaleza caída, permanentemente necesitamos recibir el perdón de Dios, pero también extenderlo a los demás. ¿Qué más recuperamos cuando recibimos y damos perdón? Número 2, nos recuperamos de una depresión crónica. Mire lo que dice el texto bíblico. Dice, por mi gemir de todo el día. ¿Sabe cómo que es ese gemir? Como un No sé si a usted en el día le pasa eso, que de repente y le dice el que está a la par, ¿y por qué te quejas tanto? Está gimiendo. Hay cosas que no puede controlar, la misma ansiedad, las mismas preocupaciones, y salen esos lamentos, salen esos gemidos. Por mi gemir, dice el texto, de todo el día. La palabra por tiene una connotación interesante, porque la palabra por en el texto señala la causa y el origen de lo que te está pasando. Porque el continuo sufrimiento interior por falta de perdón te ocasionó la enfermedad en tu cuerpo. Dice mi gemir todo el día. La palabra hebrea para esa palabra gemir y enfermedad significa llanto de estrés, llanto de debilidad. Literalmente es lo que les acabo de decir. Si uno se escucha demasiado esa queja, es posible que necesite recuperarse de una depresión crónica. Porque este texto nos está mostrando que ese gemir es el clamor que viene desde la raíz del ser humano. Es algo que sale desde tu interior, y al encontrarse en un estado depresivo profundo e interminable, eso es lo que va a salir de tu ser. Ese gemir permanente, ese gemir constante de todo el día. Necesitamos recuperarnos mediante recibir y dar perdón. Y una tercera cosa de la que necesitamos recuperarnos es del estancamiento de la capacidad productiva. Dice el texto, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. ¿Qué dice el texto? Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. No sé para ustedes el verano qué es, pero cuando uno está en verano uno siente por ratos que se debilita, ¿va? El calor externo es tan fuerte, a veces un poco más fuerte que el calor interno, y eso hace que el cuerpo entre en un desbalance térmico, y eso hace que uno se sienta como agotado, como fatigado, más la sudoración que uno experimenta. Dice mis fuerzas. La palabra hebrea para esta palabra mis fuerzas significa mi frescura, mi vigor, mi fuerza se fue debilitando. Y la palabra que se fue debilitando expresa que la persona es como volver al contrario en todo sentido. Es decir, la persona termina agotada, termina por retirarse, por revertir, y tiene la connotación también de pervertir. Es decir, pervertir es como perturbar el orden o estado de las cosas. La persona termina rindiéndose, termina agobiada, y eso ocurre porque es cuando las fuerzas y capacidades se van al extremo, se debilitan, se retiran, se revierten, se pervierten, todo lo que puede ocasionar
la falta de recibir y de extender perdón afecta tu salud integral. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Si hay alguien experto en perdonar nuestros fracasos y nuestras debilidades, ese es Dios. Dios da oportunidades. Tú pudieras decir, no, yo ya demasiado, me he equivocado, no sé cuántas veces has fallado en la misma cosa, y tú te dices, no, ya es demasiado. Déjame decirte, los brazos del Señor están extendidos para darte otra oportunidad. Dios te va a dar todas las oportunidades que sean necesarias para que un día aprendas y salgas de donde estás. Gloria a Dios. Así es el Señor, y así espera Él que seamos nosotros con los demás, que les demos oportunidades, segundas, terceras, las que sean necesarias. ¿Sabe por qué a los seres humanos nos cuesta recibir perdón? Porque nos cuesta darlo. Y nosotros recibimos lo que damos. ¿Sabe cuáles son las expresiones nuestras en relación a personas que no cambian? No, ese ya no cambia. Es un caso perdido. ¿Se ha escuchado usted alguna vez diciendo eso? Ya lo he invitado tantas veces, le he dicho tantas veces y no hace caso. No, las personas pueden cambiar. Dios puede hacer la obra en el corazón de las personas. Mientras tanto, en lo que concierne a nosotros, nuestro deber es extender el perdón, así como Dios nos perdona. ¿De qué necesitamos recuperarnos a través de recibir y de dar perdón? Número 4, necesitamos recuperarnos del deterioro de la condición espiritual y de la relación con Dios. Dice el texto, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Miren, no hay cosa más tremenda que la mano del Señor pese sobre tu vida. Y la palabra que pesaba da la connotación de pesar. Eso es en un sentido malo y negativo, significa una carga severa. Dios muchas veces te pone cargas porque no quieres cambiar. Y luego agrega el texto, que esa palabra pesaba es volver algo cargoso, aflictivo. Es como sentirse agraviado. Es cuando la persona siente que tiene a Dios en contra de Él y no a favor de Él. Nada me sale bien. Hago esto y no me sale bien. Hago aquello y no me sale bien. ¿Y cómo te va a salir bien si tienes a Dios en contra tuya? Dios quiere trabajar con tu vida. Dios quiere ayudarte a que corrija los surcos torcidos de tu vida, pero tú no te dejas. El perdón de Dios es inmediato, pero Dios opera las transformaciones en el interior de la persona, pero a veces algunos de nosotros somos un poco más difíciles para que Dios trabaje con nosotros. Ahora, ¿cómo nos liberamos de todo esto? Porque al final el deseo de Dios es que tú tengas bienestar y salud. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el Salmo 32, versículos 5 al 6, ¿cómo nos libera Dios de todo esto? Dice el texto, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué declara después? Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y luego agrega, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Y termina el salmista diciendo esto maravilloso: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Eso es lo que Dios hace. Porque déjame decirte algo, en este texto hay un trinomio liberador de Dios que lo vemos claramente en el texto. En primer lugar, debes de confesar, no ocultar.
El texto comienza diciendo: mientras callé, mientras guardé silencio, mis huesos se envejecieron. Claro, hay que confesar el pecado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No debemos ocultar. Entonces es parte del trinomio liberador. Número 1, confesar, no ocultar. Número 2, debes decirte la verdad. Decirte la verdad, porque el texto que leímos dice: voy a confesar mis transgresiones. O sea que Él está reconociendo, Él se está diciendo la verdad. Lo peor que podemos hacer es levantar el dedo y culpar a otros por lo que nos pasa a nosotros. Los principales responsables de nuestros fracasos, de nuestras desgracias, somos nosotros mismos. Amén, hermanos. Nosotros tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás por todo. Bueno, de hecho, al gobierno le echamos la culpa de todo, ¿va? Si hay chikungunya y las quebradas están sucias, al gobierno le echamos la culpa. ¿Y por qué no nos levantamos y hacíamos esas quebradas? ¿Por qué no hacemos algo de nuestra parte? Miren, este trinomio liberador incluye una tercera cosa: necesitas volverte a Dios. 3 cosas les dije: confesar y no ocultar, que se revela en el texto; decirse la verdad; y número 3, volverse a Dios. El texto aquí nos dice el texto: por eso los fieles invocan en momentos de angustia, porque uno sabe que no tiene otro lugar más seguro a donde ir, que es a la presencia de Dios. Es el lugar seguro, porque uno sabe que Dios, que las misericordias de Dios son grandes y que Él va a extender su mano amorosa para recogernos, para recibirnos. Ahora, este trimonio liberador trae un triple resultado. En primer lugar, el resultado de recibir y de extender perdón se manifiesta en lo siguiente. Número 1, dice el texto: caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ti no te alcanzarán. Es decir, van a venir corrientes que van a querer llevarte, pero como estás refugiado, pero como has buscado la presencia de Dios, el Señor te va a resguardar y te va a proteger para que no seas anegado por el agua. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Ese es un triple resultado. Un segundo resultado: Dios te protegerá del peligro. No hay lugar más seguro que esconderse en el perdón, cobijarse en la gracia y en el favor de Dios. No hay lugar más seguro. Muchas de las personas que están allá afuera no te van a entender, no te van a comprender, van a decir que sos un fanático, que sos un loco, que a saber qué te hicieron, que te lavaron el coco. Pero mira, cuando te escondes en la presencia de Dios, allí es el único lugar donde vas a ser protegido del peligro. En tercer lugar, un triple resultado es que Dios te rodeará con cánticos de liberación. Porque cuando uno no está en capacidad de recibir y de dar perdón, el lenguaje que tiene es negativo, el lenguaje que tiene es derrotista, el lenguaje que expresa es un lenguaje que en lugar de liberar, más bien trae ataduras, marca el corazón de los demás. Y así como tú estás herido, entonces vas y hieres a otro, pasas de víctima a victimario. Y eso se expresa con lo que dices, con tu lenguaje. Pero aquí la Escritura te está asegurando que un triple resultado de que aprendas a recibir y a extender perdón es que Dios te va a rodear con cánticos de liberación. Él va a cambiar tu lenguaje, Él va a cambiar tu expresión, Él te va a hacer una nueva persona en todo el sentido integral de la palabra. Dios quiere traer salud integral a nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? El texto leído nos dice, se lo voy a volver a recapitular: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Por ahí comienza la sanidad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Pero luego agrega: y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y agrega una palabrita que se llama Selah. No sé si la han visto en la Biblia. Esa palabrita Selah significa: pongan atención a esto. Como quien dice,
Pónganle ojo a lo que está diciendo el texto, porque esto que está diciendo el texto es importantísimo, y si lo ponen en práctica les va a ir muy bien. Y luego dice el texto, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Claro, dice el texto bíblico, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y luego agrega, ¿está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Las aflicciones son parte de nosotros. Pero luego dice, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Estas, hermanos, son promesas de Dios, no mías. Una cosa es cierta, Dios quiere darte salud integral. Dios quiere darnos salud integral. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero está en nosotros, no solo en Dios, el poder recibir esa salud que Dios ha planificado para nosotros. Dice el texto sagrado, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y jamás de calamidad. Y el texto, cuando escribe allá el apóstol, espero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso dice el texto. Entonces significa que la salud integral es parte del propósito de Dios para nuestras vidas, pero tenemos que aprender a recibir perdón, pero también a extender el perdón hacia los demás. ¿Queremos ser una iglesia saludable? Bueno, aprendamos a recibir el perdón de Dios y aprendamos a extender el perdón hacia los demás que se equivocan contra nosotros. Porque los errores de los seres humanos van a ir por la vida hasta que nos muramos. Sea en el núcleo familiar, sea en tu ámbito de trabajo, sea en tu ámbito de estudios, en cualquier ámbito donde se desempeña el ser humano, siempre vamos a necesitar aprender a recibir y a dar el perdón. Se ponen de pie, hermanos. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.